Hola a todos. Después de tantos momentos dolorosos y llenos de lágrimas, Huyen y su pequeña hija Maya finalmente han encontrado algo de paz en su humilde casa, al borde del pueblo. Junto a ellas está de un hombre silencioso que siempre permanece ahí, firme como un apoyo inquebrantable. No habla mucho, pero cada uno de sus gestos refleja una preocupación sincera, como si quisiera compensar todo lo que la vida les ha arrebatado. Todo parecía haber vuelto a la calma, hasta que una tarde alguien que Huyen nunca pensó volver a ver, el señor Bach, su antiguo suegro, apareció frente a la puerta, llevando una pequeña bolsa de regalos para su nieta. No hubo disculpas ni lágrimas, solo un padre anciano con las manos temblorosas, dejando el regalo sobre la mesa antes de alejarse en silencio. Desde ese momento el corazón de Huyen se llenó de pensamientos. ¿Será que esa muestra de bondad era un intento de redimir los errores del pasado? ¿O simplemente era el cariño de un abuelo, de un padre que intenta decir, lo siento, de la manera más torpe y silenciosa posible? La mañana en la pequeña casa comenzaba con el canto del gallo que resonaba desde el final del pueblo, mezclado con el suave aroma del humo de la cocina que se filtraba por la rendija de la puerta. Los primeros rayos del sol se deslizaban por la ventana, tiñendo la cortina delgada con un tono dorado y cálido que se movía suavemente con la brisa temprana. Maya ya se había despertado cuando el cielo aún estaba apenas iluminado. Corría feliz por el patio, su coleta ladeada balanceándose y su risa clara llenando el aire. A su lado, el pequeño perro Bibi ladraba y movía la cola mientras la seguía con entusiasmo. De estaba sentado en el escalón de la entrada con sus manos curtidas, limpiando las gotas de rocío del viejo motor. Sus ojos seguían cada paso de Maya y una leve sonrisa amable se dibujaba en su rostro. En la cocina, Huyen preparaba el desayuno. El vapor del arroz congé se mezclaba con el olor del cebollino frito dorado, creando un aroma acogedor. El crepitar del fuego se combinaba con el sonido del cucharón golpeando suavemente el borde de la olla, llenando el espacio con una calidez hogareña. Ella levantó la cabeza y llamó: «Maya, ven a desayunar, hija». La niña giró la cabeza con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando de alegría, corrió hacia la casa. «Hay sopa de arroz con huevo, como ayer, mamá». «Claro, sé que te encanta», respondió Huyen con una sonrisa tierna y una voz llena de cariño. Dejó el paño a un lado y entró a la casa diciendo en tono cálido y juguetón: «Maya, desayuna pronto, que tu mamá Huyen no me ha llamado a mí». ¿Eh? La frase hizo reír a Huyen y Maya también soltó una risita infantil que iluminó toda la cocina. Los tres se sentaron alrededor de la mesa. El sonido de los platos y las cucharas se mezclaba con las charlas alegres y el aroma del desayuno. Cada pequeño momento estaba lleno de una felicidad sencilla, esa felicidad que solo se alcanza después de haber superado tantas tormentas. Cuando terminaron de desayunar, Huyen comenzó a recoger la mesa mientras sacaba la moto. Maya, con su pequeña mochila roja, corrió a abrazar a Huyen con fuerza. «Adiós, mamá. Huyen, me voy a la escuela». Huyen se inclinó acariciando suavemente su cabello con una mirada llena de ternura. «Ve con cuidado, escucha a la maestra. Te esperaré para almorzar, ¿sí?» Maya asintió y subió a la moto, abrazando con sus bracitos la espalda de D. El motor arrancó suavemente, el humo azul flotando entre el sol dorado del camino del pueblo. Huyen se quedó en el porche mirando hasta que sus figuras desaparecieron tras las palmeras, con el corazón ligero como una nube. Al llegar al portón de la escuela, D se detuvo y se agachó para ajustar la correa del casco de Maya. «Ve a clase, pero no corras muy rápido, ¿de acuerdo?» «Sí, tío», respondió la niña con una voz clara antes de correr alegremente hacia el aula. La maestra Tom, su tutora, salió con una sonrisa amable. «Buenos días, señor D. Hoy también llegaron temprano, ¿eh?» «Sí, a la niña le encanta venir a la escuela», respondió D con orgullo. Cuando Maya ya había entrado, él preguntó con un poco de timidez: «Señorita Tom,
Quería saber, Maya se lleva bien con los demás niños, le gusta estudiar. La maestra sonrió con dulzura. Puede estar tranquilo, Maya es encantadora, es aplicada y muy creativa. El otro día ganó el primer lugar con un dibujo de su familia. En el dibujo estaban usted, la señora Huyen y el perrito Bibi. Escribió abajo mi casa. D se quedó en silencio unos segundos. Una emoción cálida y profunda lo envolvió orgullo, ternura y gratitud. Agradeció con una leve inclinación y se quedó un rato mirando desde la puerta cómo Maya reía y jugaba con sus compañeros. La luz del sol caía sobre su rostro inocente, reflejándose en los ojos de D como un destello de esperanza. Una brisa suave cruzó el patio de la escuela trayendo consigo el aroma de las flores de leche. Algunos pétalos cayeron sobre su hombro. D levantó la vista hacia el cielo con una mirada tranquila y lejana. Entonces entendió que la felicidad no está en cosas grandes ni lejanas, está en mañanas sencillas como esta, en la risa de un niño, en una comida caliente y en un adiós inocente antes de entrar a clase. A lo lejos sonó el tambor de inicio de clases. Un nuevo día comenzaba ligero y sereno como si nunca hubiera pasado ninguna tormenta. Al mediodía el sol ya se había suavizado dejando solo unos rayos dorados que se colaban entre las hojas de la parra frente al porche. En la pequeña cocina Huyen lavaba los platos. El sonido constante del agua se mezclaba con el canto alegre de los gorriones en el jardín. El aire era limpio, tranquilo, casi irreal, como si los días de tormenta hubieran quedado muy atrás. De pronto se escuchó el ruido de una motocicleta deteniéndose frente a la puerta. Ese sonido familiar hizo que Huyen se sobresaltara levemente. Se secó las manos y salió al porche. Desde el final del camino apareció lentamente la figura de un hombre mayor, era el señor Bach. Llevaba puesta la misma camisa marrón de siempre y en la mano traía una pequeña bolsa de regalos. Caminaba despacio pero con paso firme. La luz del sol se reflejaba sobre su cabello canoso, brillando como hilos de tiempo. Al abrirse la puerta de bambú, el chirrido rompió el silencio del mediodía. Huyen se quedó inmóvil sin saber qué decir. Solo alcanzó a pronunciar: «Padre, ha venido a visitarnos». Él evitó mirarla directamente y asintió con suavidad. Su voz ronca y baja sonaba algo temblorosa. «Pasaba por aquí de camino al mercado. Compré algunas cosas para Maya». Colocó la bolsa sobre la mesa de madera del porche. Dentro había unas cajas de leche, unas galletas que a Maya le gustaban y un suéter rosado de lana suave, elegido con evidente cuidado. Huyen dio un paso hacia adelante dispuesta a tomar la bolsa, pero él ya se había girado. Su voz seguía siendo calmada aunque firme. «Solo vine a dejar esto para la niña. Me voy ya. Su abuela me espera en casa». «Padre, quédese a tomar una taza de té», dijo Huyen con un nudo en la garganta. Él se detuvo en el umbral de espaldas a ella. Un silencio largo se instaló entre ambos. Luego, con un tono bajo, casi como un suspiro, respondió: «No hace falta. Solo quiero que Maya esté contenta. Es mi nieta al fin y al cabo». Huyen permaneció quieta mirando cómo su figura se alejaba lentamente entre las palmeras. La luz dorada caía sobre sus hombros. Su espalda encorvada avanzaba con dificultad, pero sin perder la dignidad. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y solo quedó el sonido del viento moviendo las hojas como un suspiro que se perdía en el aire. Huyen se acercó a la mesa, miró la bolsa con las manos temblorosas. El suéter rosa estaba doblado con un cuidado meticuloso. Cada pliegue parecía nuevo. Al tocar la tela suave, una calidez inesperada le recorrió el pecho, una mezcla de emoción, sorpresa y confusión. En su mente apareció la imagen de Thuk, el hombre que una vez la había hecho sufrir, que con palabras duras la obligó a marcharse de aquella casa entre lágrimas. Y ahora, el padre de ese mismo hombre llegaba en silencio con un regalo para su nieta sin mirar a los ojos, sin decir mucho, dejando un poco de ternura y yéndose rápido como temiendo hacer daño. Se sentó mirando el patio vacío. El viento traía el olor del heno recién cortado y el humo de las cocinas cercanas. Un leve ardor subió a sus ojos. Dentro de ella se mezclaban sentimientos difíciles de nombrar.
¿Sería aquella bondad una forma de pedirle perdón en nombre de Tok? ¿O simplemente era el cariño genuino de un abuelo, de un padre que estaba aprendiendo a enmendar sus errores? Suspiró suavemente y volvió a mirar la bolsa. Dentro vio un pequeño papel doblado con cuidado. Lo abrió y leyó unas letras temblorosas escritas a mano. Este suéter es calentito, creo que le quedará bien a la niña. Hace frío, ya no dejes que se resfríe. Papá, el abuelo de Maya. Huyen mordió su labio. Las lágrimas comenzaron a deslizarse sin que lo notara. Presionó la nota contra su pecho con el corazón encogido. Tal vez el perdón no nace de las palabras ruidosas, sino de esos gestos pequeños, torpes, lentos, pero sinceros, hasta lo más profundo. Al atardecer el sol se tornaba color miel extendiéndose sobre los campos más allá del dique. El canto tenue de las cigarras del final de temporada se mezclaba con la brisa fresca que llegaba desde el río. En la esquina del pueblo, el ruido de la mezcladora de cemento del sitio de construcción se fue apagando poco a poco, dejando solo los pasos tranquilos de Dee por el camino de tierra que conducía a casa. Su camisa aún tenía manchas de cal, el casco colgaba de su hombro, pero en sus ojos brillaba una luz especial, cansancio sí, pero también serenidad. Pasó por la guardería donde las risas de los niños llenaban el aire de vida. Maya lo vio y gritó entusiasmada. «Tío Dee, estoy aquí». La niña corrió hacia él con su mochila roja balanceándose en la espalda y el cabello suelto moviéndose con el viento. La maestra Tem sonrió con ternura. Hoy Maya se ha ganado un elogio, hizo un dibujo precioso. «Gracias, maestra», respondió, Dee inclinando la cabeza con una mirada llena de orgullo, como si mirara a su propia hija. De camino a casa, Maya hablaba sin parar. «Hoy dibujé nuestra casa, tío. Estás tú, mamá, Huyen y también Bibi. La maestra dijo que dibujo muy bien». «Ah, sí, pues mañana colgaremos tu dibujo en la pared», contestó, Dee con una sonrisa cálida y una voz algo ronca. La moto avanzaba lentamente por el camino que olía a paja recién cortada. Al llegar al portón, el atardecer ya había pintado de rojo medio jardín. Huyen tendía la ropa en el porche, su vestido claro, ondeando suavemente en el viento la silueta frágil pero tranquila. Maya saltó del asiento y corrió al patio, su risa cristalina, llenando la tarde. «Mamá, ya llegué». Dejó la mochila sobre la cama, se quitó las sandalias y de pronto se detuvo. Sobre la cama había un suéter nuevo rosa pastel perfectamente doblado. La niña exclamó con alegría. «¿Mamá? Tú me compraste este suéter, es precioso». Huyen entró desde el patio con las manos aún húmedas por el agua. Se quedó quieta un instante. En ese momento miró a Dee y él también miraba el suéter asintiendo levemente. Su voz se suavizó aunque temblaba un poco. «¿Te gusta, hija?» «Sí, mucho. Es muy suave. Lo voy a usar mañana para ir a la escuela», respondió Maya abrazando la prenda con ternura. Al ver su sonrisa radiante, Huyen sintió una mezcla de calor y de punzada en el pecho. Sus ojos se desviaron hacia la bolsa que el señor Buck había traído al mediodía aún sobre la mesa. Ella sabía bien que aquel suéter no lo había comprado ella, sino su antiguo suegro. Se dio vuelta discretamente para ocultar la emoción en sus ojos. Dee lo entendió sin necesidad de palabras. Se acercó despacio y dijo con voz baja y serena: «El suéter es muy bonito». A alguien le importó mucho que Maya esté abrigada. Huyen guardó silencio. La luz del atardecer se filtraba por la ventana dibujando un resplandor dorado sobre su rostro. Murmuró casi para sí misma: «Tal vez todos en algún momento sentimos la necesidad de reparar lo que dejamos atrás». Maya seguía girando feliz con su nuevo suéter, su risa, llenando la pequeña casa. Bibi ladraba y corría tras ella, mientras Dee, apoyado en el marco de la puerta, la observaba con una sonrisa tranquila. En su mirada había alegría, pero también una leve melancolía. El viento soplaba suave por el porche trayendo el aroma del humo de leña y de la paja seca.
Huyen levantó la vista y vio a Dee allí firme, mirándola a ella y a Maya, como lo haría un verdadero padre. Con voz baja cálida y un poco temblorosa le dijo: «Gracias por estar siempre con nosotras». Él la miró y sonrió, la voz un poco ronca por el aire frío. «Solo quiero que Maya tenga una infancia bonita. ¿Y tú? Tú también mereces estar en paz». El sol se fue apagando lentamente, dejando un velo dorado sobre la casa. Maya corrió al patio levantando las manos para atrapar los últimos rayos de luz, riendo con alegría. Y en medio de esa risa inocente, Huyen sintió cómo su corazón se aliviaba. Las heridas y los rencores del pasado parecían disolverse con el crepúsculo. Una tarde tranquila después de tantas tormentas. Solo quedaban las risas de una niña y el calor sincero de quienes de verdad se quieren. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Sau những biến cố đời nước mắt thì một cô gái nhỏ Nga dần tìm thấy sự bình yên trong căn nhà nhỏ ven làng. Bên cạnh hai mẹ con nàng đợi người đàn ông lặng lẽ luôn ở đó như một chỗ dựa vững chãi. Anh không nói nhiều nhưng hành động đừng chứa đựng sự quan tâm và chân thành, như thể những người đáp lại cho những gì đời đã lấy đi của họ, như thể chừng mọi chuyện trôi qua mà cho đến một buổi trưa ngày đông không ngờ sẽ gặp lại ông Bách, người phụ nữ cùng nhà nghe một lần này sáng ngộ. Ông không có lời xin lỗi, không thoáng nước mắt, chỉ là một người cha già tay run run ngóng đặt món quà lên bàn rồi quay lưng rời đi trong ngõ lẽ. Từ vùng khóc ấy cho tim huyền mỗi chồng lên suy nghĩ ở trong sự tình tứ ấy để chụp mỗi lần xưa hay đơn giản tình thương của một người ông người cha đang một cách nhất. Buổi sáng trong căn nhà nhỏ bắt đầu tiếng gà gáy vang vọng từ lối xóm, hòa lẫn với mùi khói bếp thơm nhẹ. Hôm qua khe cửa ánh nắng đầu ngày chiếu lên khung cửa sổ phủ một lớp sáng gàn dịu lên tấm rèm vuông khoảng đang đi bên trong làn gió sớm. Ma đã dậy từ khi trời còn mờ mờ sáng. Cô bé tung tăng chạy quanh sân, mái tóc người tăng đưa trên cánh không gian bên cạnh. Khi xuống nhỏ BBM sửa van dãy đưa đuổi theo từng bước chân nhỏ. Cô chủ ngồi lên thềm đôi tay khăn lau và xương còn nặng trên chiếc xe máy cũ. Trong bếp Huyền chuẩn bị bữa sáng hơi nóng từ một nồi cháo trắng tỏa ra thơm lừng, đang chuẩn bị hòa quyện với mùi hành phi và ruộng.